Hola, buenos días chicos, bendiciones. Bienvenidos a una reunión más del grupo de oración de medicina, el grupo autónomo. ¿Cómo están? ¿Se pueden prender sus cámaras? Hola, buenos días a todos. Chicos, bendiciones. Ahora sí me veo. Hola chicos. Hola. ¿Cómo Bendiciones. están? Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, bienvenidos a la primera reunión de este cuatrimestre de GEDOM. Estamos muy felices por ya iniciar. Estamos empezando el mes de octubre y qué mejor manera de empezarlo que con los estudios bíblicos y ya de por sí iniciando la misma reunión de todos los sábados de GEDOM. En estos momentos voy a dar la oración inicial, así que les voy a pedir que por favor inclinen sus cabezas y cierren los ojos rapidito y bueno, para dar inicio oficialmente a la reunión. Señor Jesús, el día de hoy te queremos primero que todo dar gracias porque nos permitiste levantarnos, nos permitiste estar aquí. Te queremos pedir que por favor nos mantengas conectados contigo. Te queremos dar gracias porque esta reunión va a significar de bendición para todos los que estamos aquí. Gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí. Te queremos pedir que en este cuatrimestre todos podamos asistir o varios podamos asistir a las reuniones, Señor, para conocer más de tu palabra. Te queremos pedir que la conexión del internet y algún otro tipo de adversidad que haya con esto de las reuniones virtuales no se presente, para que todos los que estamos aquí y todos los que aún pueden llegar puedan estar presentes, Señor. Gracias por todo y permite que esta reunión empiece bien y termine bien. Gracias, Señor. Amén. Siguiente punto de la reunión, vamos a iniciar el estudio bíblico con Primera de Timoteo, capítulo 1. Y la enseñanza nos las va a impartir Yari. Hola chicos, bendiciones. Para los que no me conocen, soy Yari. Bienvenido Ricardo a el grupo Oración de Medicina. Es un placer poder tenerte aquí en el grupo. Nos gustaría saber cómo te enteraste del grupo de medicina. Si alguien te invitó por las redes sociales, nos gustaría saber y darte la cordial bienvenida. Sí, hola, gracias de nuevo. La verdad que muy entusiasmado y me invitó Caitlin. La verdad que mucho esfuerzo invitándome y estoy aquí gracias a ella. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Tenemos que seguir así, invitando a las personas para que vengan al grupo. Ok, chicos, hoy vamos a comenzar el estudio bíblico del libro de Timoteo, la primera epístola de Timoteo. Vamos a comenzar, pero antes de eso vamos a orar para que Dios nos pueda guiar a través de esta enseñanza. Voy a poner mi cámara apagada porque no sé por qué a mí se me ve como si estuviera congelada y eso me incomoda. Así que voy a apagarla para no distraerme. Ustedes me disculpan si no me ven ahí. Ok, vamos a orar, chicos, para que Dios tome el control. Señor, te damos gracias por el momento que tú nos has dado en la mañana de hoy. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en cada uno de nosotros. Tú eres Dios fiel y maravilloso. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta enseñanza, que podamos recibir de ti bendiciones a través de ella. Toma control, Señor, del tiempo, de la red de internet. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra y cada una de las cosas que tú nos quieres enseñar en el día de hoy.
Danos sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, cada uno con su Biblia en mano, si la tienen en su celular o en físico o en la computadora también, o si no la tienen, no se preocupen, yo tengo en las diapositivas los versículos que vamos a leer en la mañana de hoy. Como saben, hemos estado haciendo estudio bíblico. El cuatrimestre pasado vimos el libro de Efesios y este cuatri elegimos el libro de Timoteo, primera de Timoteo. Entonces, como principal para introducción de lo que es el libro de Timoteo, ¿qué es el libro y por qué tiene ese nombre? Entonces, Timoteo, ¿quién fue Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven de 20 años, misionero, el cual su mamá se llamaba Eunices, que era cristiana de origen judío, y su padre era pagano. El apóstol Pablo incorpora a Timoteo en el grupo de misioneros que muy pronto iba a llevar a Europa el mensaje de Cristo, el anuncio del evangelio. Entonces se le encomienda a Timoteo la misión de llevar las sanas doctrinas a Asia Menor e impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas que eran falsas y destructivas. Entonces el libro de Timoteo nos va a enseñar muchas cosas. Van a haber muchas cosas que como cristianos nos va a hacer recordar y otras nuevas que nos va a enseñar. Entonces Timoteo era un joven, igual que nosotros, el cual era misionero, era parte del grupo de misión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Entonces, el libro en sí de Timoteo, ¿cuál es su base o qué vamos a leer en este libro? Bueno, el libro fue escrito más o menos entre los años 64 y 65 después de Cristo, posiblemente mientras Pablo estaba en Macedonia. Este libro se escribió luego de que Pablo había salido de la cárcel. Como sabemos, el apóstol Pablo estuvo encerrado en la cárcel como por 2 años, si no me equivoco, y él escribe la carta a Timoteo luego de que sale de prisión. Así que él estaba de viaje, porque como sabemos, Pablo era misionero y él llevaba el evangelio a diferentes países, a diferentes áreas. Entonces, como él estaba preso, cuando él sale, él tiene que seguir su trabajo y su labor. Así que tal vez cuando él escribe esta carta a Timoteo, él estaba viajando. Entonces, el libro revela la preocupación de dotar a la iglesia de normas de vida y de conducta. Contiene instrucciones sobre diversos temas. ¿Me escuchan? Así, pensé que el audio estaba desactivado. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Contiene instrucciones sobre diversos temas como cuáles: la necesidad de la oración, el buen orden en la comunidad, la base para llegar a una eficiente organización de la iglesia, la vigilancia frente al error doctrinal, la atención de la administración congregacional y el ejercicio del ministerio pastoral. Entonces, el centro teológico o de la teología del libro es el gran misterio de la piedad. Y como referencia, el apóstol Pablo en este libro ya estaba en sus últimos tiempos de vida, o sea que ya era un anciano cuando él escribe el libro de Timoteo. ¿A quién va dirigido el libro o la carta? A Timoteo, que estaba en el pueblo de Éfeso, hacia la iglesia de Efesios, pero específicamente hacia Timoteo. ¿Para qué? Para ayudarlo a él a entender mejor los deberes que él tenía que ejercer, como era un muchacho, o sea, 20 años, en un ministerio tan grande como es llevar el evangelio. Pablo le manda esta carta a Timoteo. Entonces,
aquí les puse el contenido del libro de Efesios, todo lo que vamos a estar tratando en todo el cuatrimestre. Hoy vamos a ver solamente estas tres que están aquí remarcadas en amarillo, que es el saludo, la advertencia contra falsas doctrinas y el ministerio de Pablo. Ya luego, a medida que va pasando el 4, vamos a ver las otras, el otro contenido. Entonces, para entrar, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Alguien lo tiene? Si lo puede leer, o lo leo yo acá. Yo lo puedo leer. Ok. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda gracia y misericordia y paz. Ok. Entonces, como primero, como siempre, cuando uno va a redactar un documento, una carta, uno se presenta, ¿no? Entonces, la salutación, como dice en la Biblia, si lo tienen arriba, dice como título, salutación, o si lo tienen en su celular y sale el título, van a ver ese titulito. Eso significa saludo. O sea, esa es como la presentación de la carta. Entonces, el apóstol Pablo se presenta, dicen quién es él, el propósito de la carta, a quién está dirigida, y además de eso, bendice a la persona a quien va dirigida la carta. Entonces, vamos a leer ahora del del versículo 3 al versículo 5, que es, ahí viene la segunda parte de este capítulo, que tiene como título Advertencia contra falsas doctrinas. Así que vamos a ver un poquito acerca de eso. Si alguien lo tiene, lo puede leer. O en la pantalla también está y lo puede leer de la pantalla. Bueno, yo lo puedo leer. Dice, como te rogué que te quedase en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Amén. Entonces, comenzando el libro de Timoteo, hay una advertencia. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo, que era un líder de la iglesia de Éfeso, que lo dice en el versículo 3, que asegurara de enseñar sanas doctrinas y que no permitiera que hubiera falsedades de las que había en ese momento, ¿no? Que distrajeran a la enseñanza del evangelio. Entonces, había iglesias que estaban haciendo falsas predicaciones, enseñaban falsas doctrinas al pueblo. Entonces, Pablo le encomienda a Timoteo predicar la doctrina de Cristo para que las personas no fueran confundidas con otras doctrinas. Y si lo ponemos al contexto de la actualidad, de lo que vivimos hoy en día, es parecido a lo que estamos viviendo hoy. Existen muchas cosas que estamos viviendo, están predicando que sí, ideologías, un montón de cosas que se están viendo ahora, y nosotros debemos ser como un Timoteo. Recordemos, como jóvenes tenemos muchas cosas. Deme un momento. Ok, sí. Entonces, como jóvenes es un poco difícil, pero si nos ponemos delante de Dios, Él nos da la autoridad y el apoyo para poder hacerlo. Entonces, debemos ser como Timoteo, que lleve el mensaje de Cristo para no ser confundidos y para que otros no sean confundidos, porque en nuestra vida de ahora se está viendo lo que vivía en ese tiempo Timoteo.
que habían muchas cosas, y la Biblia lo dice claro en el pasaje, versículo 4, que dice que ni presenten atención a las fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, vemos que en el versículo 5 hay características que tiene el mensaje y la misión que tenía que llevar Timoteo. ¿Que cuáles son? Uno, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. O sea, que la persona que iba a llevar las enseñanzas del Evangelio no podía ser cualquier persona, tenía que ser una persona de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le recalca esto a Timoteo? Vamos a verlo en el pasaje número 6. Yo lo voy a comenzar a leer de acá. Dice, Yo lo podía empezar a leer, no sé si. ok, dale, está bien. Lo puedo leer de aquí de la diapositiva, ¿no? Sí. Sí, excelente. Bueno, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que a la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces vemos en el versículo 6 que él nos refiere que habían personas que se habían desviado y habían comenzado a decir cosas contrarias a lo del Evangelio. ¿Por qué? Porque habían perdido esas características o el propósito del mensaje y la misión que Dios le había mandado. Por eso el apóstol Pablo le recuerda o le recalca a Timoteo esas características de los misioneros, de las personas que llevan el Evangelio. Entonces vemos en el versículo 7 que algunos pretendían ser doctores de la ley, o sea, conocedores, dominadores de las escrituras, cuando no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, o sea, que estaban diciendo las cosas por decir, y ese no era el propósito de llevar el Evangelio. O sea, cuando uno habla de la palabra de Dios, uno tiene que saber lo que uno está hablando y a lo que uno se está refiriendo. Entonces vemos algo más que habla también de la ley, para quién era la ley en Cristo. Entonces nos dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. El 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. O sea, irreverentes, o sea, las personas que no respetaban, los profanos que decían cosas que no santas, pues, o sin santidad, para los parricidas y matricidas. O sea, parricidas se refiere a las personas que mataban a sus familiares más allegados, llámese papá o mamá. Y los matricidas, entonces, eran las personas que mataban a su propia madre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Los sodomitas
vienen siendo las personas que practican actos sexuales de manera anal, llámese homosexuales, llámese personas heterosexuales, pero que practican el sexo anal. Esos son sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a las sanas doctrinas, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. Para esas personas era la ley de Cristo, no era para las personas justas. Y eso lo pueden ver en el libro de Romanos, capítulo 7, del 2 al 16, que onda un poquito más acerca de la ley en Cristo y por qué es para las personas que aquí describe el apóstol Pablo y no para los justos, porque si tú practicas la justicia, si tú practicas la ley no se aplica en ti. Pero en cambio, si aún así tú hablas sobre la ley, pero no la practicas, entonces ahí es donde se viene a aplicar en tu vida. Eso lo pueden ver más detalladamente en Romanos 7. Pero como eso no es lo que ahora mismo estamos ahondando, no vamos a profundizar mucho en eso. Bien, entonces ahora vamos a ver la segunda parte, bueno, la tercera parte en realidad, del capítulo 1, que habla sobre el ministerio de Pablo. Ya vimos el inicio, que es un saludo, ya después comienza la redacción con algo un poco, tal vez un poco profundo y que para algunos dice, wow, qué manera de comenzar una carta o qué manera de comenzar un libro, ¿no? Pero eso nos advierte, muchachos. Es importante que nosotros tengamos cada una de estas cosas bien claras y que podamos practicarlas y no tener temor ni avergonzarnos de ellas. Y es muy importante que podamos analizar cada una de estas cosas. Por eso yo siempre les digo que cuando estén en sus casas, analicen cada uno de los textos que nosotros aquí conversamos, porque recuerden que yo soy humana, pecadora igual que usted, así que tal vez habrán cosas que no se les explique de una manera que ustedes las puedan entender, y es mejor que ustedes en casa se puedan sentar y que el Espíritu Santo los guíe, porque Él es el que les va a dar revelación de la palabra. Entonces, nunca, apréndanse esto, nunca se guíen por lo que dice una persona. Por eso siempre le digo, traigan sus Biblias, tengan su Biblia a mano, porque uno se puede equivocar. Todos los que estamos aquí somos humanos, pecadores, no somos perfectos. Entonces, es mejor que ustedes lean su Biblia y crean lo que dice su Biblia a lo que yo les digo. ¿Ok? Entonces, el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 12, del 12 al 16. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí el apóstol Pablo hace un recordatorio de cómo era su vida antes y que el Señor tuvo misericordia de él y lo salvó de esa vida que él llevaba antes. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ese hombre veía a un cristiano y se le subía todo.
Entonces, pero el Señor cambió y transformó su vida. Y ahora, o sea, yendo al tiempo de la Biblia, ahora él era una persona que llevaba el evangelio. Y él muy humildemente primero se humilla a sí mismo para luego exaltar a Dios. Y esto es muy bonito porque nosotros también debemos practicar eso. Siempre poner a Dios de primero, siempre poner a Dios en primer lugar y luego entonces lo demás. Siempre, no con esto es que ustedes van a recordar las cosas malas que hicieron antes, pero sí tenerlas presente de una manera de decir, el Señor me rescató de todo eso y darle la gloria y la honra a Dios por eso. O sea, dejar el pasado, pero no olvidando de dónde Dios lo sacó. Entonces vemos en el versículo 17, si alguien me lo puede leer, al versículo 20. ¿Lo puedo leer yo? Sí, Sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ok. Ya de esta manera, el apóstol Pablo termina este primer capítulo dirigiéndose hacia Timoteo. Vemos que lo llama hijo, como les había dicho anteriormente. El apóstol Pablo consideraba a Timoteo como su hijo en la fe. Si no me equivoco, he sabido que el apóstol Pablo no tuvo, o sea, familias así propias, pues esposa, hijos. Entonces, para él, Timoteo era, o sea, su hijo, pues, por decirlo así, su hijo adoptivo, su hijo en la fe. Entonces, él le encarga esta misión de poder llevar el evangelio conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Estoy leyendo el versículo 18. Y el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Nuevamente le recalca, en pocas palabras, Timoteo, mantente firme, mantente siempre con la palabra de Dios en tu mente y practícala para que no te suceda lo mismo que le sucedieron a otros. Era un joven, era un muchacho, un adolescente. Fácil, si Timoteo no estuviera firme, fuera caído en cada uno de los movimientos y las cosas que se estaban dando en ese momento. Entonces, Pablo tenía una responsabilidad con este chico. Pablo tenía, además de una responsabilidad, un cariño hacia él, así que el trato y el cuidado hacia él iba a ser más profundo que con otras personas. Así que él nuevamente le recalca, le insiste a Timoteo que mantenga la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Y de esta manera no caer como otros, ¿no? Entonces, muchachos, iniciamos nuestro estudio bíblico de esta manera. Yo sé que tal vez para algunos, algunas cositas como que eh, no son como fácil de digerir,
pero a medida que va pasando el cuatrimestre vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cada una de las cositas del libro de Timoteo. En verdad, este libro es bien profundo y es bien dirigido a la iglesia y más que nada a los pastores, a las personas que tienen un liderazgo o un ministerio. Pero de todas maneras, nosotros como jóvenes médicos que seremos líderes en un futuro, es importante también aplicarlo a nuestra vida. Recuerden que la palabra es su propio intérprete y ella va a dirigirnos y nos va a enseñar cosas. Tal vez hoy estamos hablando acerca de esto, pero mañana, si ustedes lo leen, les va a decir otras cosas. Entonces, hay que ir resolviendo y desarrollando cada una de las cosas que el Espíritu Santo nos va diciendo y siempre se van a ver aplicadas a lo que estamos viviendo. No sé si a alguno le ha pasado, pero a veces uno está viviendo algo y lees la Biblia y págata. El mismo un versículo y te dice o sea, la respuesta a lo que tú estás viviendo. Después tienes otra situación y lees ese mismo versículo y te dice algo diferente, pero según lo que vives. Entonces, me refiero a que aun cuando el libro de Timoteo está dirigido a un sector en específico, nosotros podemos aplicarlo también a nuestra vida de médicos, porque somos personas que tenemos un grado de autoridad y que debemos de, como cristianos, saber cómo manejarnos en el sistema y en el ambiente laboral en el que vivimos y en los que vamos a vivir. Entonces, chicos, de esta manera concluimos el primer capítulo de Timoteo, y la otra semana vamos a ver el capítulo 2. Así que si alguno tiene preguntas, algo que no les quedó claro, estoy a la orden para poder respondérselas. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Gracias, Yari, por la enseñanza. Sí, bueno chicos, ya para finalizar, solamente quedan 2 puntos. Uno es la oración final y el otro es que por un momentito chiquitito, si es posible, si pueden encender las cámaras para tomar la foto de la reunión del día de hoy. Así que bueno, voy a orar y luego entonces nos tomamos la foto. Inclinen sus cabezas, cierren los ojos un momentito. Señor Jesús, te queremos dar gracias una vez más por la reunión del día de hoy. Te queremos pedir que por favor a todos los que pudieron venir hoy y a los que no, aún así los ayudes en toda la jornada que tengan en esta semana, que esta semana que viene empiece en victoria y termine en victoria para todos nosotros, Señor. Gracias, y simplemente te queremos pedir que también esta palabra pues pueda quedar en la mente de cada uno de nosotros y también quede en cada uno de nosotros pues estudiarla aún más y leerla aún más, Señor, para seguir aprendiendo sobre tu palabra. Gracias por todo, Señor. Amén. Sí. Sí, ya la tengo. Excelente, chicos. Muchas gracias por reunirse el día de hoy, por sacar un pedacito de su tiempo en la mañana para poder venir acá y también aprender un poquito sobre la palabra del Señor, y espero que sea de bendición para ustedes el día de hoy. Así que, no sé, ya nos vemos en el próximo sábado, también igual a la misma hora, en el mismo canal, con el mismo link. Así que ya saben. Gracias. Bye. Gracias, chicos. Bendiciones. Dios lo guarda a todos. Cuídense. Dios los bendiga. Una bonita semana. Chao. Nos vemos.